Podemos admitir que fuimos un poco escépticos cuando Estados Unidos anunció que impondría su propio bloqueo en el estrecho de Hormuz. Responder a un bloqueo con otro parecía poco convencional ante un problema complejo, pero el plan de Estados Unidos funciona. Lo que Irán más temía ya sucedió, pues el bloqueo de Estados Unidos resultó un gran éxito. Tras semanas de ataques aéreos en la Operación Furia Épica, Estados Unidos logró derrotar a Irán sin disparar. El régimen de Irán está aterrado. Sabe que su tiempo se acaba. Todo comenzó cuando la Operación Furia Épica llevó a Irán a bloquear el estrecho de Hormuz. Este no era el típico bloqueo naval. No podía serlo, ya que Estados Unidos se dedicó a atacar a la armada tradicional de Irán hasta el punto de haber destruido la mayoría de los buques de guerra del régimen para el 12 de abril. Irán empleó drones y lanchas rápidas para volver peligroso el estrecho de Hormuz para buques mercantes. Fue una jugada inteligente del régimen. Cientos de barcos terminaron quedándose en el Golfo Arábigo, ya que estaban demasiado recelosos de la posibilidad de ser atacados por la ofensiva asimétrica de Irán. Incluso quienes se aventuraron en el viaje sabían que su seguro probablemente no los cubriría o tendrían que pagar tarifas altas. La estrategia de Irán resultó. Un aumento en el precio del petróleo sacudió los mercados globales al dispararse el barril a $100 o más. Estados Unidos vio todo esto y se dio cuenta de que sus devastadores ataques aéreos sobre el territorio continental iraní no iban a ser suficientes para detener el bloqueo de Irán. Neutralizar el liderazgo de Irán y destruir su armada, defensas antiaéreas y nodos militares clave significaba que Irán apenas podía ofrecer una resistencia convencional. La guerra asimétrica en el estrecho de Hormuz era distinta. ¿Cómo respondió Estados Unidos? Lanzó su propio bloqueo naval, que combate la estrategia no convencional de Irán con un poder naval mucho más tradicional. Ya inició un contrabloqueo para evitar que cargueros y petroleros iraníes salgan de sus puertos y pasen por el estrecho de Hormuz. Ese contrabloqueo funciona. Estados Unidos ha iniciado una guerra económica contra Irán, y en pocas semanas la economía iraní podría paralizarse, obligando al régimen a aceptar cualquier acuerdo que Estados Unidos proponga. Aquí las cosas se están poniendo muy serias para Irán. En unos minutos volvemos a las consecuencias económicas. Primero, la estrategia de bloqueo de Estados Unidos funciona como se planeó en la práctica. Como reportó Reuters el 27 de abril, el tráfico por el estrecho de Hormuz es tan bajo que casi no existe. Una vía marítima que normalmente maneja entre 125 y 140 buques mercantes al día, bajó a solo 7 en las 24 horas previas al reporte de Reuters. Esos buques incluían un carguero granelero iraní, junto con varios que salieron de puertos iraquíes. Así que Irán logró que pasara uno, tal vez. Más preocupante para el régimen es que el bloqueo de Estados Unidos obligó a 37 buques mercantes iraníes a darse la vuelta desde que Estados Unidos impuso su bloqueo el 13 de abril. De esto se trata. Aunque el tráfico en el estrecho de Hormuz sea lento y no resuelva los problemas energéticos causados por la respuesta de Irán a la Operación Furia Épica, Estados Unidos está usando la estrategia de Irán en su contra. Esto es una carrera contra el tiempo, y a Irán se le está acabando el tiempo muy rápido. Mientras el resto del mundo lidia con precios más altos, Irán ahora está en una situación en la que prácticamente nada del petróleo que desesperadamente necesita venderle a otros países está llegando a donde tiene que llegar. Estados Unidos se interpone. Ni los barcos iraníes que cruzan el estrecho de Hormuz son inmunes. Como informó ABC de Australia, el 20 de abril Estados Unidos también bloquea puertos iraníes en el estrecho de Hormuz. Además, patrulla con buques de guerra la salida de esta vía marítima para interceptar barcos iraníes que crucen el estrecho. Los buques de guerra de Estados Unidos ya lo hicieron al menos una vez. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, elogió la intercepción y afirmó: "Nuestros buques de la Marina los detuvieron al abrirles un agujero en la sala de máquinas", al explicar cómo Estados Unidos impidió que el Tuska, con bandera iraní, saliera del estrecho. Probablemente ha habido más intercepciones desde entonces. El contraalmirante retirado de la Marina de Estados Unidos, Mark Montgomery, afirma que Estados Unidos probablemente ha detenido 3 o 4 barcos iraníes, cada uno con hasta 2 millones de barriles de combustible, valorados en $200 millones. Eso te da una idea del golpe económico que Irán siente por este bloqueo. Trump está satisfecho con los resultados de Estados Unidos en la última fase de la Operación Furia Épica. Aunque persiste el frágil alto al fuego entre Estados Unidos e Irán, Trump ahora considera el bloqueo estadounidense clave para lograr sus objetivos en el Golfo. En un reporte del 29 de abril, Bloomberg afirmó que Trump declaró que Irán colapsa por el bloqueo de Estados Unidos. Irán ya no tiene espacio para almacenar petróleo porque sus barcos no pueden venderlo, afirmó Scott Bessent, secretario del Tesoro de Estados Unidos. Agregó que Irán pronto tendría que empezar a reducir la producción.
lo que impactaría la economía interna de un país ya bajo presión antes de la entrada de Estados Unidos en la guerra. Se está aplicando presión. Trump ahora parece listo para hacer que esa presión rinda frutos durante todo el tiempo que sea necesario. The Wall Street Journal informa que Trump pidió a sus asesores prepararse para que Estados Unidos lleve a cabo un bloqueo prolongado del estrecho de Hormuz. Estados Unidos no logró la victoria decisiva que esperaba en Irán, por lo que ahora opta por una guerra de desgaste económico. La administración Trump consideró que bloquear el estrecho de Hormuz es ahora la opción menos riesgosa. Podría ser clave para que Irán acepte un acuerdo favorable a Estados Unidos. Todo es cuestión de tiempo y presión. Irán siente lo segundo mientras pierde lo primero, y ya vemos señales de desesperación en su régimen. Antes de hablar de las señales, estás viendo The Military Show. Si buscas más análisis como este, asegúrate de estar suscrito, porque lo desglosamos así todas las semanas. La desesperación del régimen iraní lo lleva a hacer ofertas que nunca habría hecho al inicio de la operación Epic Fury. El 28 de abril, Euronews informó que Irán ofreció levantar su bloqueo en el estrecho de Hormuz si Estados Unidos retira sus barcos de la zona. Irán advirtió que este movimiento, aunque parece un quid pro quo, retrasaría las discusiones sobre su programa nuclear. Lo que en realidad estamos viendo aquí son las primeras señales de tensión en el régimen iraní. Los líderes iraníes saben que el bloqueo de Estados Unidos los afecta más de lo que pensaban. Trump, al insinuar que mantendrá el bloqueo el tiempo necesario, ha puesto al régimen iraní en una espiral, pues sabe que no resistirá mucho más la presión económica impuesta. Al Jazeera informa que es improbable que el nuevo plan iraní sea aceptado por la administración Trump en su forma actual, ya que el régimen intenta mantener su programa nuclear mientras el bloqueo estadounidense afecta a la economía de Irán. Irán quiere una desescalada sin rendir cuentas y eso no es aceptable para Estados Unidos. Trump ya lo dejó claro en una publicación del 29 de abril, donde al parecer reveló su opinión sobre la última propuesta de Irán. Irán no puede ponerse las pilas, dijo Trump, y añadió, no saben cómo firmar un acuerdo no nuclear, más les vale ponerse listos pronto. La publicación incluía una imagen generada por IA de Trump con un rifle y explosiones en Irán de fondo. ¿Performativo? Tal vez. Pero Trump le está mandando un mensaje claro a Irán. La mala situación en la que se ha metido el régimen solo va a empeorar mientras siga el bloqueo de Estados Unidos. Estados Unidos sabe que ahora tiene ventaja. Irán ya dejó ver sus cartas al pedir que se levante el bloqueo y decir que levantará el suyo. Aunque el petróleo alcanzó un máximo de abril de más de $119 por barril, el 29 de abril, Trump no muestra señales de ceder ante Irán en sus exigencias. El bloqueo de Hormuz continúa. ¿Por qué no iba a ser así? El aumento del precio del petróleo afecta a los estados del Golfo y a otros fuera de Estados Unidos, pero el bloqueo estadounidense le cuesta algo crucial a Irán, $135 millones al día en exportaciones. Eso es la principal palanca que Estados Unidos tiene sobre Irán, y la mayor prueba de que el bloqueo estadounidense en Hormuz funciona como se planeó. La meta ahora no es derrumbar al régimen, es paralizar la economía de Irán hasta el punto en que el régimen quede tan debilitado que ceda a cualquier cosa que Estados Unidos le pida. Quizá exista un problema aún más grave que la sumisión a Estados Unidos para el régimen de Irán. Recuerda, los problemas económicos causaron las protestas, lo que indirectamente llevó al ataque de Estados Unidos a Irán. El régimen se está debilitando, y puede que pronto enfrente una escalada en su propio territorio para la que no está listo si no puede resolver la crisis económica actual. Volveremos a eso después de echar un vistazo más de cerca a qué tan mal se están poniendo las cosas para Irán, hablando en términos económicos. Actualmente, el régimen de Irán está en limbo. Las tácticas asimétricas que pensaba usar para presionar a Estados Unidos en Hormuz se le regresaron. Y toda esa presión ahora está recayendo sobre el régimen. Militarmente hablando, no hay mucho más que Irán pueda hacer a partir de aquí. La infraestructura militar del país ya fue destruida, así que cualquier ataque contra Estados Unidos será aislado. Romperían el alto al fuego entre Estados Unidos e Irán, lo que podría causar más bombardeos mientras los barcos estadounidenses mantienen el bloqueo. Pasar al ataque saca a Irán de la sartén para hacerlo caer en las brasas. Todo lo que el régimen puede hacer es esperar un milagro, que el bloqueo se rompa inesperadamente sin que Irán renuncie a sus ambiciones nucleares. Estados Unidos dice que eso no va a pasar. Al régimen de Irán se le está acabando el tiempo para que llegue ese milagro.
Montgomery afirma que Irán podría tener solo 3 o 4 semanas, ya que el bloqueo de Estados Unidos reduce sus ingresos por exportación y llena sus almacenes de petróleo. Para ponerlo en contexto, tomando 4 semanas como referencia, son 28 días y casi 12.2 mil millones de dólares perdidos para Irán. Irán podría cerrar permanentemente algunos pozos petroleros por falta de espacio de almacenamiento. Según un alto funcionario estadounidense, no identificado citado por The Independent, Irán está al borde de una crisis a largo plazo que lo afectará mucho después de la operación Furia Épica. Algunos dan a Irán más tiempo, aunque el panorama sigue desalentador. The Jerusalem Post informa el 15 de abril que el bloqueo de Hormuz por Estados Unidos podría hacer colapsar a Irán en 3 meses, no en 3 o 4 semanas. Indica que la economía de Irán depende mucho de las ventas de petróleo, las cuales son bloqueadas por Estados Unidos, y sugiere que el colapso económico podría traer protestas masivas similares a las de principios de 2026, tenlo en cuenta. Puede ser lo que Estados Unidos busca si no logra el acuerdo sobre temas no nucleares con Irán. Incluso si vemos la economía de Irán tal como está ahorita, está claro que el bloqueo estadounidense está causando un desmadre que el régimen simplemente no se puede permitir. Resulta que la economía de Irán está en caída libre ahora. Iran International lo explicó todo en un artículo del 24 de abril. Irán inició la guerra con Estados Unidos en una posición económica débil, y desde entonces su situación ha empeorado con inflación y desempleo en aumento. Como resultado, los ingresos reales de la población están cayendo, y la estanflación se ha afianzado para agravar estos problemas. Esto ya ocurría antes de que Estados Unidos bloqueara la entrada diaria de más de 400 millones de dólares a Irán. El medio afirma que es poco probable que ocurra un colapso económico total y una hiperinflación en los próximos 2 meses, pero Irán ya enfrentaba una inflación que había superado el 50% y una moneda que perdió 20% de su valor en 20 días a finales de 2025. Esa caída del 20% en el valor del rial fue lo peor de un declive constante provocado por el fin de la guerra de 12 días de Irán con Israel en el verano de 2025, tras lo cual la moneda se desplomó hasta el punto de perder 60% de su valor. Estas no son señales de una economía sana, sino de una al borde del precipicio. Los buques de guerra de la Marina de Estados Unidos pronto la empujarán al vacío. Ynet News informa que 1 millón de iraníes han perdido su empleo desde el inicio de la operación Furia Épica, y millones más están en riesgo porque la industria petrolera de Irán parece estar al borde de un cierre forzado. También se han paralizado las plantas siderúrgicas y petroquímicas de Irán, según el medio. Incluso la industria iraní de alfombras, antes envidiada mundialmente, está al borde del colapso. De alguna manera, empeora aún más. La inflación de alimentos en Irán subió a 64% en octubre de 2025 y desde entonces ha empeorado. Para febrero ya estaba en 105% y el pan y los cereales estuvieron entre los más afectados. Entre marzo de 2025 y marzo de 2026, estos 2 alimentos básicos vieron sus precios subir 140%. Irán ya tenía una población inconforme. Aumentar el precio de la comida hasta volverla inasequible, especialmente cuando millones pierden o están por perder sus empleos, solo empeora la situación. El Fondo Monetario Internacional proyecta que la economía de Irán se contraerá 6.1% en 2026 y que la inflación alcanzará 68.9% para finales de año. El desempleo se está acercando al 10% y va en aumento. La deuda del gobierno ahora equivale a cerca del 40% del Producto Interno Bruto de Irán. Con el bloqueo de Estados Unidos en vigor, se ha paralizado el 90% del comercio global de Irán, lo cual representa el 70% de los ingresos totales por exportaciones del país, informa CNBC. Recuerda, Estados Unidos anunció el bloqueo de Hormuz el 13 de abril. Al momento de hacer este video, el bloqueo ha estado activo desde hace unas 3 semanas, y esta es la magnitud del daño que ya estamos viendo. Estos problemas económicos en Irán ya existían antes de que Estados Unidos enviara buques de guerra para bloquear sus puertos. El bloqueo de Estados Unidos solo los está exacerbando, acelerando un declive que ya estaba muy avanzado mucho antes de que se lanzara la operación Epic Fury. Irán va a estar rogando por ver una luz al final del túnel, pero quizá tenga que esperar varias semanas más antes de que Estados Unidos siquiera considere levantar su bloqueo. Trump se reunirá con el presidente de China, Xi Jinping, el 14 de mayo. La visita será la primera de un presidente de Estados Unidos a China en 10 años, y casi seguro que la situación en Hormuz será un tema principal de discusión. Estados Unidos probablemente no cambiará su bloqueo hasta después de esa visita. Trump sabe que la situación en Hormuz no afecta tanto a China.
Pekín tiene muchas reservas de petróleo y no depende de Irán para gas natural licuado. Trump podría ver esa reunión como un plazo informal para Irán. Estados Unidos no reanudará operaciones de combate hasta que Trump se reúna con Xi. Mantendrá el bloqueo y esto solo desgastará más a Irán. Serán 2 semanas más de sufrimiento para Irán. ¿Cuánto más puede durar su régimen? ¿Y si Trump no logra lo que quiere en China y además Irán no cumple con el acuerdo de desnuclearizarse? ¿Qué pasará con el régimen si al estrangulamiento económico de Estados Unidos se suma otra ola de ataques aéreos? Las respuestas a estas preguntas van a depender de qué tan terco quiera ser el régimen iraní en este punto. En lo ideológico, incluso puede que algunos dentro del régimen estén presionando para seguir negándose a las exigencias nucleares de Estados Unidos. Dirán que Irán puede resistir hasta que Estados Unidos ceda, quizá porque no sufren como los millones afectados por la crisis económica causada por Estados Unidos. Pero eso solo crea un nuevo problema, que Estados Unidos está más que feliz de ver. Ya mencionamos las protestas de diciembre y enero, causadas por problemas económicos en Irán. El régimen logró sofocar estas protestas, posiblemente matando a unas 30.000 personas en el proceso, según informa The Guardian. Quienes se levantaron una vez tal vez estén dispuestos a levantarse de nuevo, sobre todo porque una confluencia de factores está jugando a su favor. El régimen se ha debilitado por los ataques aéreos de Estados Unidos y los problemas económicos que causaron las protestas empeoran, volviéndose catastróficos si Estados Unidos mantiene el bloqueo en Hormuz. Tal vez este sea el plan real de Estados Unidos. Trump ya ha pedido antes al pueblo de Irán que se levante contra su régimen. Estados Unidos podría estar preparando el terreno para que eso suceda con el bloqueo de Hormuz. El régimen de Irán está acorralado, o abandona sus ambiciones nucleares para que levanten el bloqueo y tenga alguna posibilidad de sobrevivir, o se mantiene terco y arrastra a Irán en la ruina económica, junto con su gente si no se rebelan. Lo que más temía el régimen de Irán está pasando. Estados Unidos, sin disparar, está en posición ideal para forzar un cambio de régimen o lograr un acuerdo sobre las ambiciones nucleares de Irán. Si Estados Unidos debe atacar de nuevo a Irán, ya tiene esa parte cubierta. Los miles de ataques aéreos han paralizado al ejército iraní. Estados Unidos desplegó sobre Irán algo tan secreto durante la Operation Epic Fury que podría acabar con cualquier intento de contraataque del régimen. Descubre qué envió Estados Unidos a Irán y qué podría volver a enviar si Irán no coopera viendo nuestro video. Y si disfrutaste este video, asegúrate de suscribirte a The Military Show para mantenerte al día con nuestro análisis de los últimos acontecimientos en la región del Golfo. Y gracias, como siempre, por ver.